Hola, muy buenas tardes. Esta es la revista informativa del Centro de Formación Integral de Fundación Mujer. Y bueno, hoy como todos los jueves continuamos con nuestra revista informativa. Debo pedir excusas porque el día de ayer se nos complicó muchísimo la transmisión y no logramos hacerlo como normalmente estamos los miércoles. Pero hoy tenemos a esta hora, a las 2 de la tarde, a Paula Castro y a Sofía Chavarría, quien nos van a exponer un tema que a mí me parece súper importante y además no les dije, pero yo doy capacitación en finanzas personales, entonces es un tema que me gusta muchísimo. Si gustan, Paula, saluda primero y después Sofía, por favor. Ok, bueno, buenas tardes a todos. Espero que el día de hoy esté muy bien y que el tema de hoy les estemos súper satisfactorio. Hola, ¿cómo están? Ojalá el tema de hoy, como dice Pau, sea un tema que les vaya a ayudar bastante para todo el tema de lo que sea de emprendimiento, ¿verdad? Y más como para ir enganchándolo un poco sobre todo lo que ya hemos venido tocando en temas atrás. Excelente, excelente. Bueno, esta sección, la sección de los miércoles, se llama Mujeres Fortaleciendo Capacidades. Entonces, tal vez se ponen de acuerdo y alguna de las dos me cuenta por qué eligieron el tema de hoy, por qué creen que es importante hablar del tema que vamos a hablar hoy. Bueno, voy a empezar yo. Nosotros elegimos este tema porque pensamos que fue importante como analizar y ahorita dar una reflexión, ¿verdad?, acerca del panorama que estamos viviendo actualmente y económicamente debido a la pandemia, que ha sido inesperado para todos y para todas. También opinar acerca de unas ciertas medidas que a criterio propio y por experiencias también profesionales y personales de nosotras, pues puedan servir para tener un buen manejo financiero, sobre todo en esta época. Pues prácticamente la aparición de este virus o de la pandemia, pues ha rectificado la necesidad de muchísimas familias para que sepan hacer un buen uso del dinero y poder promover una cultura de ahorro. A pesar de esta aparición de la pandemia, no significa que sea la destrucción de todo o sea irreversible de las economías de los países, ¿verdad? Entonces, si se muestra un lado, pues altamente vulnerable, en el cual pues tomará muchísimos años pues recuperarse, pero sobre todo en nuestro país, ¿verdad? Entonces, por eso es que quisimos hablar de este tema que relativamente consideramos que es bastante importante. Sí, a nivel global, el otro día hablaba el presidente del Banco Central de acá de Costa Rica, de que él consideraba que había un retroceso de al menos 3 años en la economía mundial por lo que ha ocurrido en el 2020 a raíz de la pandemia de la COVID-19. Entonces, por supuesto que ha afectado, ¿verdad? Pero a nivel familiar y a nivel personal, creo que de alguna u otra manera, algunas personas, al menos quienes mantienen su trabajo y todavía tienen ingreso fijo, han visto algunos ahorros, ¿verdad? Es clarísimo que las personas que están haciendo teletrabajo tienen posibilidades de al menos no gastar en desplazamiento, no gastar en algunas otras cosas, y si desean hacerlo, pues como bien lo estabas diciendo, Paula, pueden ahorrar, ¿verdad? Pueden de alguna u otra manera mejorar su economía. Pero bueno, vamos a la presentación que ustedes prepararon y por favor me van diciendo si quieren que pase alguna de las diapositivas. Bueno, el tema de hoy, como está diciendo Paula, se habla sobre la importancia de un buen manejo financiero en tiempos de pandemia. Nosotros trajimos aquí unos tips básicos para un buen manejo financiero. Hicimos esta pregunta: ¿cómo puedes saber si tu situación económica está bien o mal encaminada? ¿Cuáles son las señales para detectar que debes comenzar a controlar tus gastos? Creo que en la parte económica, el dinero representa una de las responsabilidades más grandes, ¿verdad? Hay que encontrar una forma sumamente inteligente para poderlo ganar, ¿verdad? ¿Cómo? Hay que saber administrarlo, hay que saber de antemano cómo es que nosotros lo vamos a gastar y en qué lo vamos a gastar.
Y esto es algo que creo que como cultura nosotros nunca lo pensamos, ¿verdad? Solo lo hacemos así, como por default. A veces hay que saber que tenemos una entrada económica aceptable, pero por los malos hábitos de todos nosotros, en la parte económica nos hace gastar de más, no gastamos lo que tenemos. Entonces, algunos de los tips o algo que debemos hacernos nosotros como un autoanálisis de conciencia financiera, hay que llevar a cabo lo siguiente. Primero, cada vez hay más cuentas por pagar, pero los ingresos no aumentan. Creo que esto es algo que pasa, y más ahorita, como decía Paula, en todos estos tiempos de COVID, que vino el COVID así como a darnos una cachetada por la cara. Todo esto, ¿verdad? Porque por lo general siempre creo que el tico tiene la cultura de ser muy despilfarrador, creo que es la palabra adecuada, con todo con toda la parte económica, y son un poco desordenados, ¿verdad? Entonces a veces como que no hacíamos conciencia ni poníamos en una balanza lo que nosotros generábamos como ingreso a lo que nosotros gastábamos. Y entonces ahora con todo esto del COVID, obviamente hasta uno a veces va al super y uno dice, uy, pucha, ¿verdad? En 3 cosas se fueron 30,000. Entonces ahí es donde uno comienza a hacer la balanza y ahí a pensar en que siempre hay más, uno comienza como a sentar cabeza y a darse cuenta de todos los gastos fijos que uno tiene dentro de una casa, dentro de un negocio, dentro de cualquier ámbito, ¿verdad? Que son gastos que sí o sí hay que hacer, y hay que empezar a deducir de lo que nosotros generamos. Muchas veces, o tal vez actualmente, cuesta mucho que de los ingresos, ¿verdad?, hacer más de lo que ya uno tiene. Entonces creo que eso hay que ir cuidando. Luego, usa tus tarjetas de crédito para pagar tus otras tarjetas. La parte de las tarjetas de crédito creo que también es un tema importante en este caso, ¿verdad? Porque a veces cuando nos sentimos ahogados y no tenemos el efectivo, no tenemos el método de pago, ¿verdad? Y llegar y utilizar las tarjetas para casi como locos, y de repente cuando viene el corte uno dice, Dios mío, ¿cómo va a pagar esto, verdad? Ya eso se vuelve también ahí un toque crítico en todo este tema de la pandemia. Como punto 3, los pagos de las tarjetas de crédito son por la cantidad mínima indicada en el estado de cuenta. Creo que eso es algo que todos en su momento con una tarjeta de crédito hacemos, porque no tenemos, no sé, la cantidad de dinero que gastamos en el mes o que tenemos al corte de la tarjeta. Y a veces comenzamos a pagar el pago mínimo, y vemos como que la cuenta no se va cancelando muy rápido, ¿verdad? Porque lo que estamos pagando ahí son los intereses no estamos tratando de ir abonando ahí, ¿verdad? Y obviamente al banco eso es lo que le sirve. Como punto 4, los pagos de tus tarjetas de crédito son por la cantidad... Uy, vea, se repitió ¿Puedes pasarlo? Como punto 5, la gente se suele retrasar en los pagos, y creo que esto obviamente va generando intereses, y de cada vez se va haciendo más grande el pago, ya sea porque no se tiene la plata o tal vez no le entró el dinero en ese momento, le entra en otra situación, y que entonces ahí es donde ya se comienza a hacer como la bola de nieve más grande, y ya los gastos se van haciendo más grandes también. Como punto 6, vamos a estar recibiendo estas famosas llamadas de los bancos que se dan todo el día, a toda hora, después de que ya se venció, para ir a pagar la tarjeta, ¿verdad? Como por ejemplo el BAC, vamos a hacer un ejemplo, digamos, que lo llaman a uno. Los privados.
uno hace el pago y lo siguen llamando porque no, el sistema no se ha actualizado y uno dice, Dios mío, ya, por favor. Entonces uno bloquea los números y ni bloqueándolos porque les salen por otro lado. Entonces, esto es para evitar todo esto, por eso es que nosotros decimos que hay que tener un buen orden a nivel económico de ingresos, ya sea en la casa o en los negocios, ¿verdad? Porque dice, obviamente esto va a generar también una tranquilidad y un bienestar para uno. El punto 7. Tus tarjetas de crédito han sido rechazadas porque pasaste la cantidad límite, ¿verdad? Creo que eso también pasa muy seguido, a cualquier persona le puede suceder, donde llegan y se gastan y no tienen la conciencia de qué es lo que han gastado, de qué es lo que se ha comprado, hasta que llegan y dicen, uy, pucha, o sea, ya no me pasó la tarjeta, ahora sí, ¿cómo lo voy a pagar? Y como último punto, tuviste que conseguir un préstamo para cubrir gastos que antes solventabas por ti mismo. Cuando ya las personas llegan a este punto, creo que es una de las partes donde más se frustra la persona, ¿verdad? Porque tal vez de poder cubrir todas esas tipos de cosas por sí sola, ¿verdad? A tener que acudir a un préstamo, a seguir pagando intereses, porque obviamente el préstamo no es que nada más uno llega y se lo dan y listo, ¿verdad? Hay que generar una deuda nueva para poder, y hay que buscar cómo cubrir luego, ¿verdad? Todo esto que viene, que viene con este préstamo bancario que a uno le están haciendo para uno poder solventar las deudas que uno tiene en este momento, ¿verdad? Y ahorita creo que en medio de pandemia y en medio de todo esto, hay que ser un poco conscientes y hay que, como, o sea, tanto como cabeza de hogar o como cabeza en el negocio, hay que saber y tener bien claro en qué hay que pagar sí o sí y lo demás que sea secundario. Si se puede bien y si no, ahí puede esperar, pero no gastar más de lo que tenemos ya. Hacer el sacrificio que uno necesita, ¿verdad? Si uno ahorita pues no puede, pues uno tiene que hacer el sacrificio para poder quitar todas las deudas que uno tenga encima, ¿verdad? Entonces es muy importante. A veces es mejor, o sea, tener lo que uno puede tener porque uno puede pagarlo, a tener lo que uno quiere teniendo que enredarse, ¿verdad? En medio de tanta deuda y de tanta cosa, porque entonces se va a volver un poco más tedioso y al final de cuentas no se va a disfrutar tanto lo que uno quiere, ¿verdad? Porque tener deudas en cualquier lado, banco o lo que sea, es terrible que te estén cobrando, es terrible que te anden detrás tuyo y también si no estás acostumbrada a eso, pues evidentemente te va a hacer sentir mal, angustiado y después buscar cómo hacer para solventar, si tenés una familia, cómo haces para solventar todo eso, ¿verdad? Creo que son cosas que también uno tiene que ya comenzar como a canalizar y saber hacia dónde ir y o sea, contar con lo que tenés, no más de eso. Exactamente. Sí. O sea, con lo que dijo Sofía, ¿verdad? Más que todas las tarjetas de crédito son, pues, es como el aliado de uno en algunas ocasiones, pero también es el enemigo, ¿verdad? Siempre es esa tentación de que tengo una tarjeta de crédito y quiero comprarme todo con esa tarjeta de crédito, pero en realidad no. Es como en realidad está mal. ¿Cuántas veces? Exactamente. Yo no sé si Pedro quería agregar algo. Bueno, entonces creo que no. Pedro, más bien si me podrías pasar a la siguiente diapositiva para seguir con la presentación y seguir indicándole los otros pasos. Ok, aquí, bueno, es importante que, bueno, recordamos que, bueno, si detectamos una de estas o varias señales, ¿verdad? Pues necesitamos ponernos bastante a las pilas, ¿verdad? Lo anterior fue hacernos un autoexamen de todo lo que es el manejo financiero que deberíamos de tener constantemente. Entonces, hay que recordar que un buen manejo, pues, depende de mis gastos y esto me traduzca, pues, paz mental. Pues creo que, como decía Sofía, es lo más horrible acostarse o no dormir sabiendo que hay deudas pendientes y lo que hay que hacer es organizarnos. Entonces, con esta ayuda y algunos tips que les vamos a dar a continuación, pues creo que les van a seguir bastante.
este, pues acá pusimos que, bueno, recuerda que lo más probable es que tus ingresos no estén cubriendo la totalidad de los gastos. Así que lo que debes hacer es ajustar para no gastar más de lo que ganas y hay herramientas que te pueden ayudar a lograrlo. En este, bueno, también usamos el ejemplo de una calculadora de presupuesto mensual o hacer un plan mensual, que esto nos va a ayudar muchísimo a identificar cuáles son mis gastos y qué debo de reducir y qué debo de eliminar. Pedro, por favor, ¿me puedes pasar a la siguiente? ¿Verdad? Luego de definir cuánto dinero extra pues necesito para mis deudas, ¿verdad? Ya sean tarjetas de crédito, ya sean préstamos, ¿verdad? Yo necesito intentar renegociar con mis acreedores las tasas de interés, ¿verdad? Siempre pues tener lo mejor, buscar lo mejor con los bancos para ver qué me sirve, cuál va a ser mi método de pago y cuál va a ser el que más me va a servir, ¿verdad? Siempre hacer una lista de mis cuentas en orden de importancia, darle siempre prioridad a lo básico, ¿verdad? La renta, los servicios públicos, los alimentos, la gasolina, los impuestos que yo debo pagar, entre muchísimas cosas más. Pedro, por favor, la siguiente. A ver. Ok, es que, bueno, vamos a ver, está súper interesante. De hecho, en las primeras, en los primeros enunciados que explicaba Sofía, ¿verdad? Yo diría que eso es casi que un test de mi situación financiera, ¿verdad? O sea, la situación financiera de cada una de las personas que nos está oyendo, ¿verdad? Yo diría que si usted tiene 2 de esas 8 señales, tiene que estar en alerta, algo está pasando, ¿verdad? Pero si usted tiene 4 o más de esas señales, perdón por el francés, pero está horrible, ¿verdad? Es decir, tiene que urgentemente ocuparse del tema, buscar ayuda, sentarse incluso con su familia a ver qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Y que esa es vamos a ver, lo primero que hay que hacer, tomar conciencia de la situación. Porque les voy a decir, les voy a ser muy sincero, bueno, no sé en el caso de ustedes si están a cargo o no de una casa o si tienen responsabilidades o no, porque ustedes están muy jóvenes. Pero las personas que ya tienen responsabilidad de una casa y que tienen cuentas por pagar, etcétera, 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 tienen que, en lugar de esconderse de la situación, que pasa muchas veces, Sofía lo decía ahora, ¿verdad? Es que llaman y llaman y llaman. Entonces, en lugar de esconderse de la situación, hay que enfrentarla. Por supuesto que es muy doloroso. Yo les decía que sobre el tema capacito bastante y me ha tocado hablar con familias que han perdido casas, que han perdido carros, o sea, que su situación económica de verdad ha sido terrible. Entonces, por supuesto que no es bonito, no es sencillo, pero es mejor directamente hablar del tema que eludir el tema, ¿verdad? Entonces, una de las primeras cosas es tomar conciencia. Y les quería aportar tal vez 3 aristas del tema, que en otro momento podríamos hablar de esto, pero 3 aristas del tema que influyen en esto, porque lo que hay que entender es cuáles son las causas, porque vean que ustedes colocaron muy bien, ¿verdad? Esos síntomas, yo diría que esas señales, ¿verdad? Esas banderas rojas de que está ocurriendo algo, pero a la gente le ayuda mucho a entender por qué llegaron ahí, ¿verdad? Entonces digamos que hay 3 aristas que después podríamos conversar, pero una de ellas que es muy importante es entender que todos nosotros, hombres, mujeres, todas las personas que nos escuchan, tenemos una personalidad financiera. Así como tenemos una personalidad, por ejemplo, Sofía es muy extrovertida, ¿verdad? Y a ella le encanta hablar, ¿verdad? Y reírse y todo, y tal vez yo sea distinto, sea un poco más serio, me explico, o sea, todos tenemos una personalidad diferente, pero así como tenemos una personalidad diferente, en las finanzas tenemos una personalidad, ¿verdad? Y esa personalidad nos hace manejar el dinero de maneras distintas, ¿verdad? Y no es que una esté bien y la otra esté mal, no, es que si yo me conozco, entonces yo sé por qué es que estoy gastando así, ¿verdad? Y unido a eso hay otro concepto que es que hay un peso emocional en cómo gastamos nuestro dinero, ¿verdad? Entonces, bueno, ustedes me darán o no la razón. Si yo me siento, por ejemplo, triste, ¿verdad? Si me siento desanimado, es probable que tenga que esté más propenso o propensa a gastar en alguna cosa. No digo a gastar en sí, sino, por ejemplo, si me siento triste, yo conozco gente, por ejemplo, que se siente así ya muy estresada y dice, no, lo que yo necesito es una cerveza, ¿verdad? O necesito algo que me relaje, ¿verdad?
Hay otra gente que dice, no, yo lo que necesito es correr, voy a salir a correr, pero igual, así como nos pasa, igual pasan las finanzas, ¿verdad? De alguna u otra manera sentimos que necesitamos gastar, ¿verdad? O necesitamos de alguna manera mover nuestro dinero. Entonces hay un peso emocional, eso les decía, es todo un tema. Y el tercero, que es el que tal vez nos está pesando más, y ahora ustedes dos lo mencionaban, es nuestro estilo de vida, ¿verdad? Y el estilo de vida no es solo de ricos y famosos, porque a veces uno dice estilo de vida y la gente se imagina ahí en un yate, ¿verdad? Como en el Titanic, ahí abriendo las manos, o sea, no. Estilo de vida tenemos todos. Estilo de vida tiene la persona que gana muy poquito y la persona que más dinero tiene en este planeta. Todos tenemos estilo de vida. Por supuesto que el estilo de vida es distinto en cada uno de los casos, ¿verdad? Y me parece que alguna está escuchando la transmisión por Facebook y se mete ahí el ruidito. Les decía que todos tenemos estilo de vida, o sea, todos tenemos de alguna u otra manera un estilo de vida. Y ese estilo de vida daña nuestras finanzas cuando vivimos en un estilo de vida que no podemos pagar. Es decir, tengo un ingreso, ¿verdad? Pero mi estilo de vida me hace que ese ingreso, o sea, me hace que esos gastos sobrepasen mi ingreso. Y ahí es donde me meto en problemas, ¿verdad? Entonces quería dejar esos tres principios porque ustedes justamente ahora van a hablar de algunos consejos. Pero con esos tres principios, entendiendo que yo tengo una personalidad financiera, entendiendo que hay un peso emocional en cómo gasto el dinero y entendiendo que mi estilo de vida afecta mis finanzas, yo puedo entender qué es lo que está pasando. Y con más, no sé, con más conciencia, ¿verdad? Aplicar los consejos que ustedes nos están dando. Que vos estás diciendo actualmente y con todo ese tema de la pandemia, creo que es uno de los puntos en los que más tenemos que hacer conciencia, ¿verdad? Y que menos somos conscientes, ¿verdad? No, a veces uno quiere mirar muy para arriba, ¿verdad? Uno no piensa en lo que uno está gastando porque uno quiere y ahorita no se puede querer mucho porque ahorita la situación no da para tanto, ¿verdad? Entonces, sí creo que también la pandemia ha venido, como les decía ahora en principio, a darnos una cachetada a todos, ¿verdad? Porque ya no es lo mismo de antes en absolutamente nada. O sea, ya uno de verdad se da cuenta y es totalmente consciente y uno ve, o sea, es 100% real que la vida también en este país es sumamente cara. Cara, ajá, exactamente. Eso yo le iba a mencionar ahora, pero me robó la palabra. Y los ingresos efectivamente ya no son ni el 50% en comparación a lo que uno tenía hace 2 años, ¿verdad? Antes uno podía querer muchas cosas y con mucho sacrificio llegaba y las conseguía, ¿verdad? Ahora, por más sacrificio que uno haga, va a costar 3 veces más. Y ya llegar a la última, digamos, creo que uno de todos esos de los que habíamos hablado al principio, del autoexamen, ya llegar a pedir un préstamo para uno poder cubrir los gastos de uno, que por lo general uno siempre hacía, creo que ya es como el punto que ya detonó, donde ya usted pegó contra la pared y se le está arribando todo encima, ¿verdad? Que esa es la parte donde que nosotras queremos tal vez evitar que cada persona llegue. Porque ya llegar a ese punto y después, si estás pidiendo un préstamo es porque no tenés cómo pagar. Y entonces, si te dice el préstamo, ¿cómo lo pagas? Exactamente. Sí, yo quiero decir algo. Bueno, adelante. Siempre es ver, ¿verdad?, cuáles son mis capacidades de pago, porque eso pasa muchísimo, ¿verdad? Yo estaba escuchando hace muchísimo tiempo en una noticia del Financiero, ¿verdad?, que ahora, como dijo Sofía, la vida es demasiado cara ahorita, ¿verdad?, más aquí en Costa Rica, pero que ahora ya ni siquiera 2 salarios base para una pareja que quiera vivir en un alquiler no le alcanza, ¿verdad? Porque son excesivamente caros. Todo es caro, ¿verdad? Los carros, las rentas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué queremos como que inculcar esta cultura de ahorro, ¿verdad?, hacia nosotros, que algo tal vez no estamos acostumbrados, ¿verdad? Obviamente nadie está acostumbrado a ahorrar, solo quiere, ¿verdad? Ya tiene dinero, entonces ya quiero esto, quiero lo otro, ¿verdad? Sin pensar, ok, ¿lo voy a poder pagar? Sí o no, ¿verdad? Si lo necesito o no lo necesito realmente. Sí, yo quiero, y ya se me olvidó lo que iba a decir, pero bueno, voy a mencionar algo, ¿verdad?
con mucho cariño, digamos, espero que no me cuelguen mis vecinos. Yo vivo en un condominio y en el condominio hay un chat, ¿verdad? De los vecinos, ahí todos los vecinos y las cositas que ponen y todo. Bueno, y puedo decir que tal vez un 80% de los vecinos hacen teletrabajo en el condominio, ¿verdad? O sea, mucha gente que trabaja aquí directamente desde cada una de sus casas. Entonces, cuando estalló la pandemia, o sea, ustedes no tienen idea la cantidad de ventas que proliferaron dentro del condominio, ¿verdad? Y no eran ventas, o sea, no era un vecino diciendo, bueno, me quedé sin trabajo y voy a hacer pupusas, ¿verdad? Para ver si logro pagar las cuentas. No, eran los propios vecinos diciendo, gente, vieran, tal persona está vendiendo este pancito, el otro está vendiendo helados, el otro, y así, ¿verdad? Y entonces bastaba con que algún vecino publicara un anuncio de que se venden empanadas y 20 vecinos decían, ah, yo quiero, dígale que quiero tantas. Y entonces yo, para mis adentros, decía, bueno, está bien si la gente quiere ayudar o está bien si la gente siente que eso, sobre todo cuando estuvimos en los tiempos más difíciles, ¿verdad? Que no se podía salir ni nada, si está bien si la gente eso lo hace sentir que está, entre comillas, dentro de la normalidad, ¿verdad? El problema es no tener en cuenta cómo de nuevo, ese estilo de vida nos hace gastar de más, ¿verdad? Nos hace gastar de más. Y, y en el tema del estilo de vida hay mucho que decir, porque puede haber gente que definitivamente pueda pagar por ciertas cosas, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que si yo he analizado mi situación financiera, yo también lo debo hacer, ¿verdad? Y hay mucha presión social. Hay presión social en la familia, hay presión social en los amigos, hay presión social en nuestro trabajo o con la gente que convivimos. O sea, hay mucha presión social y nadie lo dice. O sea, nadie por ejemplo, se pone a ver los tipos de carros que están parqueados en los trabajos. Pero hay una presión interna que la gente siente por, ¿verdad? Siempre tratar de tener mejores cosas. Lo mejor. El tema es si podemos pagarlo, ¿verdad? Ese es el tema, Ajá. justamente el tema. Pero bueno, no sé si querían agregar algo más y si no, seguimos con la presentación de ustedes que está súper buena. Sí, no, todo bien por ahora. Ok, Pedro, a ti si me puedes pasar a la siguiente. Ok, como seguíamos dando unos tips, bueno, primero preparar un presupuesto que incluya todos mis gastos fijos, los gastos de deudas, los gastos y los gastos indispensables, ¿verdad? Como la ropa o que yo quiera salir a comer, ¿verdad? O quiero ir a un restaurante fino y, bueno, debo pagar tanta cantidad, ¿verdad? Entonces, si tengo deudas, es imperativo que, bueno, se reduzcan los gastos, ¿verdad? Los más dispensables, lo más que yo pueda, ¿verdad? Si yo no, como decíamos, yo tengo que hacer un sacrificio de que tengo que pagar mis deudas, entonces, pues, no puedo comprarme una blusa, no me puedo comprar un pantalón, no me puedo comprar unos zapatos que quería, ¿verdad? Pues tengo que hacer el sacrificio de poder seguir adelante con mis deudas. Pedro, por favor, la siguiente. Y bueno, y después ya como lo último, después de todos estos ajustes, ¿verdad? Que descubro que de todos modos, pues no logro cubrir mis gastos. Entonces, bueno, creo y creemos que necesitamos, pues hay que necesitar una fuente adicional de ingresos, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta todo esto. Lo más importante siento yo que es el anterior, pues preparar un presupuesto. Eso es lo que ahorita que yo tengo una bebé, pues yo hago y me ha funcionado muchísimo. Es lo más bueno que podríamos hacer, ¿verdad? Incluso esto que mencionábamos también de la calculadora, pues de presupuesto mensual, identificar cuáles son mis gastos que debo reducir, ¿verdad? O eliminar y pues establecer una cantidad mensual por cada categoría que yo tenga para no excederla en su totalidad, ¿verdad? Y ya por último, Pedro, si puedes pasar a la siguiente. Nos preguntamos entonces por qué es importante llevar un buen manejo financiero y más que todo en tiempos de pandemia, ¿verdad? Bueno, primero que todo es aprender a gastar menos y mejor, ¿verdad? De hecho, pues la idea sería que sobrara un pequeño pues colchoncito para ahorrar, ¿verdad? Desafortunadamente y en estos tiempos es muy difícil si no tenemos buenos hábitos financieros. Las finanzas personales, pues son el ejercicio, cualquier otro asunto, ¿verdad? Que requiera muchísima disciplina. Se necesita crear una condición, entonces debo, por decir así, empezarlo hoy mismo. El truco está en tener una conciencia de cuánto gano, de cuánto gasto y mantener un presupuesto que no me sobrepase
todos estos pequeñas variables, ¿verdad? Sin tener o terminar un día con mis propios problemas económicos. Entonces, en cuanto yo tome el control de mi dinero, puedo gozar un plan de financiamiento que sea estable y preguntarme si verdaderamente vale la pena. Entonces, todo lo que habíamos hablado anteriormente son algunos de los muchos consejos existentes, porque podríamos seguir hablando de muchísimas cosas. Las finanzas personales es un tema muy grande, abarca muchísimas cosas, especialmente la educación financiera, ¿verdad? Claramente ayuda a la situación actual, pues es muy difícil cumplir pues todo, ¿verdad? Los ingresos que han disminuido, la necesidad de gasto que ha aumentado, incluso la necesidad de poder adquirir cosas innecesarias ha aumentado muchísimo, ¿verdad? Por estar metidos en la casa queremos comprar y comprar y comprar. Pero siempre es posible, sea cual sea la situación, poder llevar a cabo todos esos consejos. Entonces es de gran importancia tener una visión a futuro y no solo centrarse en lo presente, pasando el día a día sin tener una idea clara de dónde quiero llegar. Entonces, solo así voy a tener una buena educación financiera. Entonces, eso sería todo. Muchísimas gracias y esperamos que de verdad puedan tomar estos consejos. Excelente, excelente. Vean que quiero comentar un par de cosas que nos escribieron aquí en Facebook. Vean que una persona nos pone, el panorama lo explica muy oscuro, ¿verdad? Y al final nos dice, pero en líneas generales interesante, sí. Y otra persona nos dice, muy interesante. Vamos a ver, yo no quiero decir con esto que es que la situación de todas las personas es muy grave, porque no es así, ¿verdad? Pero sí hay mucha gente que está en problemas financieros. Y ya no es un asunto, digamos, que yo lo opine, sino que como lo decía Paula, y de hecho podemos buscarlo, Sofía y Paula, para una siguiente entrega de la revista informativa, en algún momento, no tiene que ser inmediatamente después de este programa. Pero ya hay datos estadísticos de cuánta gente tiene comprometido una buena parte de su ingreso en deudas, por ejemplo. Ya existe esa información. Y existe información también de cuántas personas no están logrando llegar al final de mes con sus ingresos, ¿verdad? Y existe información también de cuántas personas han sufrido embargos a raíz justamente de no poder pagar sus deudas, ¿verdad? Entonces, tal vez aclarar que nosotros no estamos promoviendo que la gente no gaste. Es más, yo lo digo a nivel personal, gastar es riquísimo, ¿verdad? No hay nada más lindo que gastar, ¿verdad? El tema es si yo me organizo para gastar, si yo hago un presupuesto, si yo digo, bueno, está bien, si yo gano 100, ¿cómo tomo esos 100 y los distribuyo para ser feliz, ¿verdad? ¿Cuánto de esos 100 ahorro? ¿Cuánto de ese ingreso lo dedico a diversión? ¿Cuánto de ese ingreso lo dedico a pagar deuda? ¿Cuánto? Etcétera, etcétera. Pero si yo no hago ese ejercicio, si yo recibo el dinero y gasto el dinero según mi mejor criterio, pero sin un orden, por supuesto que me voy a ver en problemas, ¿verdad? Y entonces lo que estamos promoviendo es un buen manejo financiero, ¿verdad? Justamente para ser felices, porque el dinero de alguna u otra manera también tiene que ser una herramienta para acercarnos a esa felicidad o a ese bienestar. Creo que alguna iba a decir algo. Sí, Pedro, bueno, yo específicamente creo que algo que sí sirve muchísimo y es algo que pues, muchos economistas o muchas personas han hablado, ¿verdad? De si yo, digamos, tengo mi primer salario, siempre ahorrar, aunque sea de un 5 a un 10%, y eso sirve bastante, ¿verdad? Siento que es algo que aunque sea un poquito, ahorrar un poquito cada día, y cuando nos damos cuenta, en 2 años tenemos pues un montón de plata ahorrada que podemos usar para muchísimas cosas, ¿verdad? Entonces siempre es el ahorro es lo más importante. Sí, totalmente. Sofía, ibas a decir algo. No, no, que eso que dice Paula, que tiene mucha razón, porque en algún momento, alguna emergencia o algo así, tener un ahorro ahí, un fondo, ¿verdad? Te puede ayudar a salir de ese problema que tenés ahí, ¿verdad? Una mini caja chica personal. Más o menos, sí. Lo que todos los profes de conta y de finanzas nos dicen a cada rato. Sí. Yo siempre cuento en mis charlas, bueno, no siempre, pero cuando hablo del tema de ahorro, cuento que hace ya bastantes años, una vez mi hijo, que ya está grande, ¿verdad? Pero en ese momento era un niño, un adolescente chiquitito, habíamos quedado de vernos el fin de semana, ¿verdad? Entonces yo lo recojo el fin de semana, pero ese día, el viernes, a
a mí me tenían que hacer un pago y era un pago importante, ¿verdad? Para pagar varias cosas. Y resulta que no me pagaron, ¿verdad? No me pagaron y entonces yo me quedo con él sin plata y yo le había dicho, vamos a ir al cine, vamos a hacer esto, ¿verdad? Y entonces me fui a mi alcancía. Yo tenía una alcancía donde guardaba de todo lo que me cayera en cambio, yo lo guardaba. Y entonces, cuando lo recogí, le dije, papi, no tenemos plata, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Porque lo que tenía era muy poco en realidad, ¿verdad? Ya había pagado cuentas, había todo y estaba esperando ese pago justamente para tener dinero. Y entonces abrimos la alcancía, ¿verdad? Recuerdo que era como un envase de vidrio, como una botella muy grande, y abrimos la alcancía y él divertidísimo contando monedas y ahí, bueno, lo pasamos bonito y todo. Y al final de todo, habían en esa alcancía 154,000 colones, ¿verdad? Sí. Entonces, por supuesto, la pasamos bien el fin de semana, todo resuelto y todo, pero la mayor enseñanza era esa, ¿verdad? Porque uno no sabe en qué momento, eso no era una emergencia, ¿verdad? Por supuesto, no era una emergencia, pero uno no sabe en qué momento tiene una emergencia, ¿verdad? Y nada más a modo de ejemplo, digamos, perfectamente cualquiera de nosotros se gasta 1,000 colones en un café y un bocadillo todos los días, ¿verdad? Perfectamente. Entonces, si yo ahorro el doble de eso, es decir, si yo ahorro 2,000 colones de lunes a viernes durante todas las semanas del año, yo a fin de año tengo 240,000 colones. Y si a cualquiera de nosotros nos vienen y nos dicen hoy, hey, Pedro, Paula o Sofía, les regalo 240,000 colones, ¿cuál de nosotros arruga la cara y dice, uy, no, qué feo? ¿Verdad? Porque por supuesto que es útil, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia de ser consecuentes. Y vean que estoy hablando de 1,000 colones, que es nada, ¿verdad? 1,000 colones que es absolutamente nada, 2,000 colones por día, que es absolutamente nada, porque lo gastamos como nada. Entonces, sí es muy importante, el tema la verdad es muy importante. Me encantó el tema, como vieron, a mí me gusta mucho, además, ¿verdad? No sé si quieren decir algo más y si no nos despedimos y nos vemos el próximo miércoles, ahora sí, si todo sale bien. Está bien, muchísimas gracias a todos. Ya todos. Bueno, nos vemos entonces. Muy buenas tardes y les esperamos en nuestra sección de Mujeres Fortaleciendo Capacidades el próximo miércoles a las 3 de la tarde. Buenas tardes.